Estados Unidos fue influencia de México, de China, de gran parte de la mayoría de los países del mundo, transformando con su propuesta capitalizadora al mundo, que si bien no exactamente surgió de ahí, fue uno de los grandes impulsores del capitalismo durante las décadas pasadas. Fue un ejemplo a seguir y aún continúa siendo para algunas escuelas que ellos mismos han fundado, obviamente, y ha transformado incluso la vida de sus enemigos de una forma radical, al grado de destruir imperios, de destruir formas de gobernanza. Ha destruido democracia, se puede decir, ha constreñido naciones de una forma pues violenta y abrupta, ¿no? Se puede ver en Latinoamérica, lo podemos ver en Medio Oriente, lo podemos ver en África. Bueno, en fin, el punto es que ellos han sido una influencia de una forma mala, buena, de cualquier modo, pero ahora estamos viendo que toda su influencia se está agotando en todos los ámbitos. Es por eso que está acudiendo a las armas de nuevo, porque es la potencia que le queda de todas las otras potencias, económica, filosófica, social y política. De todas sus armas, las que aún permanecen con mucha fuerza es la militar. Y aún tienen mucha fuerza política, es cierto, pero la influencia que tenían hace años ya no, se ha perdido. Y es que ha apostado a enemistarse con todo el mundo. O sea, ¿cómo esperabas caerle bien a ellos si tu plan es destruirlos? ¿Qué esperabas que hicieran ellos? ¿Que te mandaran cartas de amor? Bueno, el punto es que ahora la influencia sobre lo que va a suceder en Estados Unidos está viniendo del exterior. Pero sucede algo muy muy curioso y tiene que ver con las relaciones de poder entre los países. La relación de poder que tiene Estados Unidos con México, su forma de dominación que tiene con México, es similar de alguna forma con la que tiene con China, pero no es la misma. China está más privilegiado, fue más privilegiado que nosotros. Durante pues muchísimas décadas Estados Unidos tenía una política más o menos como la de hoy, hipócrita, que silenciosamente te apuñala, pero a voz pública quieren desarrollarte, quieren ser tu compa, están preocupados por ti, por lo que sucede en tu país y necesitan tomar el control del país para poder hacer las cosas bien. Eso es todo el tiempo el mensaje que tienen, y hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que tiene un mensaje muy caricatura de esto y no lo cree, pero hacemos una suma de la historia y eso es. Y se sigue sumando esta misma historia, esta misma narrativa. Y ellos, en vez de aceptar, oye, sí, pues nos estamos pasando de lanza, estamos dominándote mucho, no. Ellos realmente su intención es esa, no hay para atrás. El presidente que pongan es un nuevo comandante supremo con la intención de continuar el avance. De este lado, en México todavía hay mucha incredulidad. En muchos sectores no lo son. Por ejemplo, hay sectores de la derecha que no son incrédulos, que saben exactamente qué están haciendo, pero es porque ellos también son extranjeros, porque sus papás son extranjeros, porque sus abuelos son extranjeros, y no los juzgo. Yo tengo bisabuelos que también son extranjeros, pero no los conocí, no sé nada de ellos. Hay otras personas que tienen una relación más estrecha, que son extranjeros, tienen una relación más estrecha con el sector privado de México, con el sector privado de Estados Unidos, o que sus inversiones, por ejemplo, están depositadas. A veces ni siquiera tienen una relación de amistad ni nada de eso, sino que sus inversiones están depositadas en empresas extranjeras, que les favorece también el expansionismo de Estados Unidos. También es parte de la flojera, ¿no?, de construir una sociedad. ¿Para qué construirla si ya está hecha aquí atrás en el norte?
Lo que no se entiende, estas personas lo que no entienden es la libertad que podemos tener de construir una nación propia. La libertad y las ideas ajustadas a nuestra realidad, a nuestra cultura. Y nuestra cultura ya desbordó el muro hace mucho tiempo. Y la influencia que tenemos sobre esa zona es pues prácticamente nula, porque de repente hacen redadas, de repente permiten asesinar a migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos. Sin embargo, la mayoría de la gente que habita esa zona, pues, es de aquí, de Latinoamérica. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Se ha traído gente de África para tratar de poner en una balanza las personas que están entrando, no poner una balanza, sí tratar de equilibrar de alguna manera la sobrepoblación hispánica, ¿no? Y también porque aún en su mente todavía siguen con la idea de que ellos van a ser la fuerza laboral. Mientras, bueno, no hablemos de esas cosas de racismo, pero es lo que sucede y es lo que estamos viendo. Y bueno, como les comentaba antes, la influencia venía de ellos hacia el exterior y ahora la influencia viene al revés, es absorbida del exterior hacia ellos. No sé si antes, porque habría que haber vivido en aquella época, la verdad, para saber, pero es muy posible que también, es muy posible que sigan haciendo lo mismo desde hace muchos años. ¿Qué es hacer lo mismo? ¿Saben qué es la fuga de cerebros, supongo? Bueno, algo así como la fuga de cerebros, algo así como el espionaje militar. Existe el espionaje académico, existe, sí, el espionaje cultural incluso, o sea, pero no crean que es tan, el espionaje cultural lo hacen las personas, ¿no? Personalmente yo voy espío a la cultura ajena por un interés personal, pero existen espionajes, que tienen intereses económicos y fuertes y poderosos, como el espionaje empresarial, que ese sí existe y ese sí te pagan por hacer eso, y puede realizarse a través de redes sociales, puede realizarse de forma automatizada, y la violación de la privacidad, de la información personal, de la información incluso aquí pues económica, pues le permite a otras empresas extranjeras destruirte. Se convierten en la empresa del sector y te puedes olvidar de ti, porque ellos han perfeccionado, han analizado tu forma de hacer las cosas, conocen tus errores, incluso puede ser que mejor que tú, y pueden analizar a la competencia del sector y saber exactamente qué negocio deben poner. De alguna forma es curioso porque pues tú también podrías hacerlo, pero en muchos casos las personas no lo hacen porque no se les ocurre, o sí se les ocurre, pero no sabían utilizar todas las herramientas disponibles, o no estaban sus recursos, o tenían un tiempo limitado de hacerlo y no pudieron hacerlo, porque por el tiempo limitado mismo. Y bueno, ante este espionaje que viene a través de redes sociales y que viene a través de empresas, que claro, no, les pido que no se lo imaginen de forma caricaturesca, no es como que, pues, o puede que sí, no sé, pero no es como una persona ahí oculta, no, pues simplemente tienen herramientas para hacer análisis macroeconómicos o sectoriales de qué es lo que está ocurriendo con las pequeñas empresas de tal región, y saber cuántas personas les hablaron, cuántas ventas correctas se hicieron, y todo esto de forma automática, y cada vez van mejorando la máquina, de modo que ya no necesitan invadir tanto tu privacidad, sino que pueden obtenerlo de otra forma, ese conocimiento de que mira, fulana persona vendió. Pero bueno, hoy en día con Facebook y con Messenger podrían saber prácticamente todo, y ahora que está unido WhatsApp aún más, podrían saber cuántas personas visitaron tu negocio, porque es algo que ya Google incluso lo sabe. Entonces se puede saber cuántas personas visitaron exactamente tu negocio con unos pequeños metros de distancia de margen de error.
Entonces ahora de forma automática se sabe si una campaña que tú hiciste llamó la atención de la gente, y esa información no tienen por qué decírtela, es algo que ellos van a saber de forma interna. Y ojo, tampoco es como que sea exactamente de ti, sino que se puede hacer, como ya les dije, de forma macro, de toda la nación, de todo el país, de nivel estado, a nivel local en la ciudad. Y de esa forma también miden el impacto de esa red social en esa sociedad. Y bueno, además de eso, de ese tipo de espionaje empresarial que existe y que realmente, lamentablemente, si ustedes se ponen a hacer un negocio, se van a dar cuenta de eso muy rápido. Otras mismas personas que a veces estudiaron mercado o a veces empresas extranjeras, pues comienzan a absorber todo el conocimiento de las pequeñas empresas de una forma muy eficaz, y de repente ves anunciados, te aparece el anuncio de la competencia y lo único que puedes hacer es mejorarlo o rendirte. Y mucha gente lamentablemente se rinde. Bueno, hace mucho tiempo Estados Unidos impulsó una serie de legislaturas de reformas, no solo dentro de su país, sino en todo el mundo. Fue muy, pero muy insistente en la penalización, la criminalización del consumo de sustancias y del tráfico de estas mismas. Y habló de cómo afectaban a la sociedad, cómo nos estaban dañando como sociedad y cómo afectaban a la productividad pues económica, ¿no? Y bueno, esto se vino acompañado con una serie de campañas anticomunistas, incluso, y se le llegó a asociar, ¿no?, como que el consumo de sustancias ilícitas con comunismo. ¿Por qué? Por tonterías o por parte de la campaña negra que traían. Esta criminalización realmente lo que buscaba era mayor permisividad, mayor fuerza para el Estado y para para la fuerza policíaca, permitirles equiparles de lo necesario para poder golpear, para poder pues cometer abusos, cometer privaciones de la libertad, o sea, encarcelamientos injustos o por ideologías, o ya tenían una justificación más para meter a la cárcel a personas. Esto afectó la vida de muchísimas personas fuera de Estados Unidos, para mal, y conllevó al asesinato de muchísimas personas fuera de Estados Unidos por la criminalización de las drogas, porque se fue militarizando esta persecución. Era una persecución, es todavía una persecución de la persona, y se ha ido militarizando a modo de que pues literalmente llegan armado contigo si es que eres una persona que infringe este delito, y un movimiento en falso y puedes terminar muerto. Y no lo digo yo, es la historia misma. Si ustedes se ponen a investigar, podrán darse cuenta que así fue en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos mismo. Es una locura. Canadá dijo: nosotros no nos metemos en ese pedo, y ellos tienen sus propias reformas de esto. Y cuando otros países intentan despenalizarla, ya ha ocurrido, Estados Unidos lanza ciertas campañas sobre esto, como advertencias o metiéndole miedo a la gente de qué es lo que va a pasar horrible sobre esto relacionado, a través de la iglesia también, porque ellos buscan criminalizar al latinoamericano de alguna forma. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues véanlo en los propios discursos de los secretarios de defensa históricamente de Estados Unidos. No solo secretarios de defensa, sino secretarios de marina, de la DEA, de la FBI, de la CIA. Todos ellos siempre tienen un problema con el mundo, y cualquier forma de criminalizar algo es perfecto para ellos. De este modo se permiten a ellos expandirse. De este modo también se permiten reducir
el número de personas del campo enemigo, ¿no? Como ellos nos miran o nos tratan, ¿no? Desde hace ya muchísimos años. No solo nosotros en México, no solo Latinoamérica, y no son boberías lo que estoy diciendo, lo digo por algunos comentarios que hacen algunas personas por ahí que desconocen completamente la historia. Pero no hay que ser ciegos, hay que saber la situación, la realidad, saber con quién estamos viviendo a un lado. No sería tonto taparnos los ojos y decir, no, Estados Unidos es muy bueno, siempre es bueno con nosotros. No, realmente siempre está buscando una forma de beneficiarse, de no producir o no esforzarse tanto como los demás y obtener grandes beneficios. Ese es su plan, punto. Y una forma de beneficiarse es destruyendo al otro, y una forma también de beneficiarse es hacer que el otro no crezca, constreñir los negocios de los otros. Por ejemplo, la cocaína. Yo pues no soy consumidor ni nada, también sé que existen muchos daños relacionados a eso, pero también sé que es un potencial negocio grandísimo para Colombia, lo fue. Más que nada hace muchísimos años lo fue y todavía lo sigue siendo. Sin embargo, están constreñidos por las políticas extranjeras que han llegado a ese país y les han dicho, no, esa planta que crece ahí en tu tierra es muy mala, no, prohíbela, mátalos, mata a la gente que produce esa planta, mátalos, porque son malos, esa planta crece ahí en tu tierra, pero son malos. La idea es estúpida, pero con una buena narrativa, la gente se lo traga esta estupidez que es matar a tu propia gente que vive ahí, que está haciendo, se supone que un negocio, y muchas ideas de que no, que están drogando a la sociedad, que la está destruyendo, sociedad que quiere comprarla y destruirse, sociedad consciente de eso, que lo está comprando para hacerlo porque sabe exactamente qué le produce, lo conoce. Entonces el punto no era la prohibición asesina, el punto no era aplaudirle a Colombia, oh, muchas felicidades porque estás matando. Literalmente, con el gobierno anterior, con el gobierno de Trump, todo eso fue mucho más evidente para el mundo. Muchos países se quitaron la venda y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Todas esas promesas de desarrollo, todas esas promesas de una buena sociedad que habían hecho, pues mangos, era todo para nosotros, América primero, ¿no? Incluso curiosamente cómo se llaman, ¿no? Se nombran, autonombran América. Y bueno, todo esto es una polémica que ya habría que platicar en otro tema, otro video. Pues bueno, ahora resulta que al ser un potencial negocio, fíjense la hipocresía, cómo Estados Unidos tiene ciertas regiones de Estados Unidos con estas drogas legales y a las demás no, con tal de continuar presionando a México, de continuar presionando a Colombia, a varios países, a Bolivia, que son productores de esas drogas, porque ahí crecen algunas, o bueno, algunas ya realmente fueron traídas o son producidas en laboratorios, pero obviamente también con tal de tener una forma de presión contra estos países y de continuar sus presiones y continuar sus amenazas, sus impuestos, su forma tóxica de relación que tiene, no cooperativa. Muy distinto el caso con China y cómo ha venido relacionándose con países de África que inmediatamente le dijeron adiós a este tipo de naciones y aceptaron los tratos con China por la relación de ganar que tienen. Se intercambian bienes que, si bien como por ahí dicen, no, es que el trato es injusto, bueno, en aquel momento aceptaron ese trato. Igual no son tratos para siempre, no son tratos perpetuos, y los africanos terminan quedándose con una infraestructura.
porque se desarrolla ahí mismo. Caso contrario en México, donde las empresas estadounidenses invierten aquí, pero esa inversión, una vez que ellos se van, la derriban, la destruyen, no dejan nada, todo era para ellos y incluso lo mejor es destruir, ¿no? Porque el punto no era desarrollar realmente la región, sino obtener una serie de ganancias a un costo mínimo. Ese era su plan todo el tiempo. Y entonces no hay una sinceridad en este proyecto, en el proyecto de desarrollo, y eso pues a la larga termina las naciones dándose cuenta, ¿no? de qué es lo que está pasando realmente. Más adelante nos dimos cuenta que todo este discurso prohibicionista realmente era eso, era un eufemismo para implantar un proyecto militar en un país extranjero, con militares extranjeros, para que ellos mismos mataran a sus propios ciudadanos. Por otro lado, ellos mismos, no los del país extranjero, ellos mismos le dicen a los ciudadanos de ese país: nosotros te compramos mucha, en un precio muy bueno, muy redituable. Hazlo escondidas, hazlo en secreto, ven, yo te lo compro. Y al mismo tiempo, ellos mismos, está demostrado todo esto en numerosos tribunales de toda Latinoamérica, se ha descubierto ya esto, de toda América, vamos a decir, ¿no? Todo el continente americano. Ellos mismos la compraban supuestamente para analizar las rutas del mercado, del tráfico y de no sé qué. No voy a decir muchas cosas, pero han estado implicados funcionarios estadounidenses y de los gobiernos locales con funcionarios de allá. Ellos mismos a veces la compraban, los mismos funcionarios de seguridad. Entonces, toda esta farsa para que al final salieran impunes sus funcionarios, se inventara la historia de una red de tráfico y existieran los falsos positivos, algo así, no recuerdo muy bien cómo lo dicen en Colombia, ciudadanos colombianos asesinados a manos del gobierno porque se creyó, fíjense la estupidez, se creyó que eran narcotraficantes, y antes de averiguarlo, pues mejor le volamos el cráneo, le destruimos el cráneo a balazos, ¿no? Le perforamos el pecho y los pulmones a balazos, y después nos damos cuenta de que era un ciudadano normal y pacífico, porque ese no era el punto. El punto era presentar estadística. Señores de Estados Unidos, grandes dioses, tengan las cifras, vean las cifras que nos estaban pidiendo de muertos, de ciudadanos nuestros. Es como un sacrificio. Es la película de Apocalipto, no es la realidad. Es una metáfora. Es una metáfora de presentarle a los dioses el tributo de los sacrificios, de los asesinados. Mira, gran Dios del norte. Mira, gran Dios de arriba, porque el norte está arriba. Mira cómo ahora te presentamos tantas muertes, tantos sacrificios. Nosotros, el ejército que está contigo, para que tú no nos invadas porque te tenemos miedo, porque somos culones y no tenemos la visión para unirnos entre estos otros países, para evitar que tú nos invadas y tú no te metas con nosotros. Mejor matamos a los civiles, mejor matamos a los ciudadanos, mejor matamos a nuestros vecinos para quedarnos con sus tierras. Eso fue la historia que ha venido sucediendo en Latinoamérica más allá de esta época. Durante muchos años se ha venido repitiendo en diferentes etapas de nuestra historia. En el colonialismo también. Es por eso que se le llama colonialista a lo que hace Estados Unidos. También se le llama imperialista, porque en la época de los imperios, de los reyes y todo este rollo, ocurría exactamente lo mismo con los caballeros.
se quedaban con tierras. Y en la época de pues la Inquisición ocurría exactamente lo mismo. Los acusaban, ellos son brujos. Mira, ellos son brujos, vean, esos de ahí son brujos. Es como, ellos son comunistas, quémenle las casas y denmelas a mí. Véndenlas baratas, véndenlas a mí. Así ha sido. Mientras exista una actitud punitiva del gobierno en ese sentido, se van a dar este tipo de situaciones de robo de propiedad, de cómo la gente va haciéndose sus riquezas a partir de la desgracia de los otros y con ayuda del propio gobierno, de la propia institución. Y así fue como gobiernos, así es más bien, como gobiernos militaroides con apoyo de Estados Unidos terminan haciendo todo este tipo de tonterías, como pues la historia, ahí está Yanine Áñez, que hace poquito en Bolivia, las tonterías que hizo, todas las tonterías que hizo, incluso, bueno, eso ya no. Y como ahora los países están analizando la despenalización de algunas drogas, Estados Unidos recuerda que es un negocio potencial. No recuerda, ya lo sabía, ya lo tenía planeado. Fue polémico, entre comillas, que una región pequeña de Estados Unidos experimentara con la legalización de esto. No está experimentando, no son pioneros en nada. Antes no existía esa penalización. Ellos llegaron a imponer esa penalización. Ellos llegaron a decir que nadie la consuma, que nadie la trafique porque los matamos. Deben morir. Deben ser encarcelados. Son asesinos, ¿no? Les ponen a veces cosas de más también. Y bueno, ¿qué es lo que planeaba Estados Unidos con esta pequeña región? Obviamente experimentar y darse cuenta de que es un negocio muy redituable. Y ahora su segundo paso es que los demás países lo despenalicen, pero que no sean productores, que sean los clientes. Al revés. Antes era una gran oportunidad para México, un gran negocio internacional, como lo demostraron los propios cárteles. Los cárteles eran una expresión de ese negocio que no era regulado, que no era aceptado. Los gobiernos destruyeron esos cárteles, destruyeron esa expresión de esa modalidad de cómo era posible generar ingresos para el país mismo, ¿sí? Y esta imposición que venía de afuera, que Estados Unidos, no lo hagas porque te mato. Pues terminó triunfando esta imposición extranjera, porque obviamente a ellos no les beneficiaba, porque iban a ser clientes. Y ellos no quieren ser clientes. Ellos quieren ser vendedores. Todo el tiempo quieren ser vendedores. Y como Colombia tenía el potencial, tiene todavía el potencial de exportarlo por sí mismo sin la ayuda de Estados Unidos a otros mercados internacionales, entonces pues lo mejor era que los de Colombia mataran a toda la gente que se dedica a hacer eso. Es la mejor idea. Y que de paso maten a otros ciudadanos. Está bien. Ese es el plan de Estados Unidos. Mientras ellos no lo estén produciendo, pues que mejor se maten, ¿no? Ahora que por ejemplo Estados Unidos ya puede plantar sus propias drogas en algunas regiones, ahora no ve con malos ojos que unos países como México pudiera legalizarlo, siempre y cuando sea un buen cliente, no un productor, porque productores nosotros somos, van a decir ellos, van a decir Estados Unidos. Productores nosotros somos. ¿Para qué quieren ser ustedes productores si pueden venir aquí a mi tierra y producirla aquí en mi tierra bien a gusto? En vez de estar allá en su país donde es ilegal producirla, pueden venir acá, vénganse. Ustedes senadores, ustedes diputados, ¿por qué están permitiendo que la gente cultive eso? No, que la gente venga aquí a Estados Unidos. Aquí el negocio está aquí, vengan.
nosotros les pagamos. Los diputados y los senadores intentaron por ahí, no sé de quién salió la propuesta, me parecía buena idea que se creara como una empresa nacional. A mí me parecía muy buena idea. Porque empresas nacionales, pues ya no hay. Y las empresas que según se hacen nacionales, siempre tienen a un extranjero que se tuvo que nacionalizar mexicano para poder, pues que se diga, ¿no?, que la empresa es mexicana. Pero de otro modo, pues, en realidad es que no te permiten. No te lo permiten los diputados, los senadores, el presidente. Nadie te lo permite. Como un privado, ¿no? Como un pequeño emprendedor mexicano y que luego va a crecer de alguna forma. No te lo permiten. Cuando no son ellos, son sus hijos juniors, o son hijos de militares juniors, o son narcos contrarios que te matan porque estás teniendo demasiado éxito y mejor ese negocio pues dámelo a mí. Entonces, como todo esto no está regulado, esta oportunidad de negocio es más bien para Estados Unidos. Entonces ahora sí, ahora que México está ahí en su nube como todo el tiempo, ahí jugando con las hormigas, está realmente esperando a que Estados Unidos lo haga primero. Se los juro, miren, se los juro que México está esperando que Estados Unidos lo haga primero, porque aquí en México todo tiene que ver con las elecciones, ¿no? Si en las elecciones no se promete, no se dijo, ¿no? Y no sirve para nada. Entonces, lo mejor es que en las elecciones la gente lo pida, nosotros lo queremos, voten por mí, esté condicionado todo el tiempo, nuestro progreso esté condicionado a las elecciones. Ese es el trip de México. Y eso nos hace más lentos, más pendejos, en general nos hace más pendejos. Porque aceptamos que una propuesta buena no se realice porque perdió el candidato que la traía. ¿Y eso qué? O sea, si la propuesta es buena, ¿por qué va a, pues no, a llevarse, ¿no?, a cabo? Y es el punto, que aquí en México elegimos personas y no elegimos ideas. No tenemos una democracia participativa como se tiene en otros países. Y bueno, otro negocio que anda igual, no es negocio, otra oportunidad, es la divisa digital. La divisa digital tenía tiempo ya hablándose de esto desde hace varias décadas atrás, y hubo varios pedos, sobre todo la fuerza que estaba teniendo en los bancos centrales, metiéndose con los gobiernos. Pero ¿por qué a los bancos centrales les afecta esto? Bueno, la impresión de dinero y el dinero físico en sí es todo un trip que requiere trabajadores, que requiere una serie de servicios que ofrecen los bancos centrales, como la reserva, la producción, infinidad de servicios relacionados a esto, que los va a dejar prácticamente inútiles. Entonces eso es el trip, y esa es la propuesta que está que es Bitcoin y otras criptomonedas. Es la descentralización, es la inexistencia de esos bancos, ¿no?, de esas centrales regulatorias, y de lo costoso que son, de lo costoso que representan para todo el área público, de todo el mundo y de todas las personas, y cobran muchísimo dinero. Y bueno, entonces esto pues les ha ido demeritando y quitando prestigio, ha ido impulsando en varios países que ya tenían planes desde hace mucho. Por ejemplo, los resultados que vemos hoy de China con el yuan digital realmente vienen de muchos años atrás. Muchísimos años atrás, China ya estaba preparándose para un yuan digital, para un renminbi digital, una moneda china que no requiriera la impresión física. Porque prepararse para ello también implicaba prepararse para un mundo más digital, una sociedad más digital. China ya tenía esos planes y también estuvo incentivando a los pequeños trabajadores de a pie, por ejemplo los vendedores, las vendedoras también, y estuvo ofreciéndoles una serie de servicios para que la gente pudiera
acompañado de las empresas privadas de redes sociales chinas, se dieron de la mano gobierno y empresas privadas chinas de redes sociales. Fíjense lo que es, qué bueno que le dijeron que no a Facebook y WhatsApp, porque los obligó a todos a utilizar esas redes sociales. Y eso también permitió que estas empresas tuvieran ingresos para continuar desarrollándolas en favor de la sociedad que estaba visionando el gobierno chino. Y a final de cuentas, pues sí hubo ha habido represalias, como dicen por ahí, o según dicen por ahí más bien, pero han desarrollado esas aplicaciones en función de la economía, en función de la sociedad, de lo que la sociedad necesita. Por ahí, por ejemplo, además de que la gente reciba un apoyo, también reciben unos teléfonos. Ciertos vendedores de la calle han recibido y han restaurado sus teléfonos, porque esos teléfonos se desarrollan en China también. Es de un costo menor para ellos, menor costo de envío, etcétera. Y bueno, esos teléfonos lo que tienen ahora con las redes sociales es la capacidad de recibir dinero de forma digital, recibir dinero por transferencias a través de un código QR. Mucha gente ha estado pagando sin usar ya dinero físico, sino que se pasan a través de transferencias. Y bueno, ¿esto para qué sirve?, se preguntarán. Esas transferencias facilitan en el día a día que ciertas personas que manejan su dinero completamente por transferencia bancaria, no les gusta sacar dinero de su cuenta bancaria, que se permitan comprar y adquirir de personas como un vendedor de la calle que vende elote, o que vende en vaso, por ejemplo, que vende esquite, que vende tamales, y que le puedan pagar haciendo una transferencia de una forma muy sencilla, muy rápida, simplemente con el teléfono que todo el mundo tiene ahora, porque ese era el plan del gobierno, ofrecerle teléfonos a estas personas, a estos vendedores de la calle, para que pudieran recibir ese dinero de forma sencilla y rápida. El número de clientes que tendrían, en teoría, sería mayor, y así fue, así ha sido, y ha habido una rehabilitación del sector económico muy rápida después de la pandemia, gracias a esto. Además contribuye a que, pues no, como no es dinero físico, pues no haya ningún tipo de riesgos, ¿no?, de pasarse algo por ahí, por el dinero físico. Y bueno, una vez que ya se tienen esos activos digitales, esta divisa digital, hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, yo como mexicano puedo tener yuanes. ¿Por qué? Porque quiero tener yuanes, porque quiero comprarlos y venderlos cuando el precio me parezca favorable, o si creo que la inflación de mi moneda va a aumentar más que la moneda china, o que la moneda china se va a apreciar. Entonces esa es una de las grandes razones y grandes posibilidades que te ofrece el hecho de una divisa digital, ¿no? Y bueno, esta divisa digital, que ya se venía preparando desde hace muchos años por China, comenzó a hacer rumor aquí también en México. Ya tenía tiempo haciendo rumor, ya tenía tiempo varias personas pidiendo que se hicieran y proponiendo, o sea, incluso con propuesta en mano, llegaron a varios presidentes diciéndole una divisa digital. La gente fue ignorada. Los mexicanos fueron ignorados por sus propios gobiernos, como ha sucedido en muchísimas ocasiones, y sigue sucediendo todavía. Le llevan la propuesta ya hecha, ya todo completo, los mandan, los regresan, que aquí eso no funciona, por los bancos centrales y el poder que ejercen en los países. Y solamente es una razón de tantas realmente, porque comenzaron hace poco, este año 2021, comenzaron a cundir varios rumores de que en México el presidente ya estaba hablando, ya iba a anunciar en las próximas elecciones, cuando se tocaron esos temas, moneda digital, elecciones de México,
el presidente, el INE. Esas 4 cosas, se trianguló un mitote que escaló directamente a Estados Unidos, y en unos 3 días después de que se cundieron estos rumores, que anduvieron ahí en redes sociales, más que nada en Twitter, donde están ahí viendo todo el tiempo, Estados Unidos comenzó a hablar de la divisa digital, el dólar digital. Se los juro, unos pocos días después de que este rumor anduviera ahí, de que AMLO ya iba a hablar, en unos pocos días, así era el rumor, en unos pocos días AMLO ya va a hablar de la nueva criptomoneda mexicana. Era una broma, pero Estados Unidos esas cosas de inmediato sacaron el tema, porque era como, Ingasu, China ya tiene su moneda digital, ya la está probando en las últimas fases, y ahora resulta que México ya está sacando una. Y luego el bulo completo, o sea, la fake news completas, contenía muchas referencias que parecían muy reales y verídicas, porque contenía noticias reales también. Por ejemplo, el hecho de que Venezuela ya tenga una criptomoneda. Sí, no sé si sepas, pero Venezuela tiene una criptomoneda llamada Petro, que por cierto los gringos la odian. Trump la odió tanto que mandó a decirle a todo el mundo que si un ciudadano estadounidense compraba un solo Petro, cárcel, iba a ser investigado, iban a decomisarle una serie de reprimendas. Y bueno, esas 2 cosas nos dan una noción de cómo Estados Unidos ahora está funcionando al revés, está funcionando bajo presiones, está desarrollándose bajo las presiones que involuntariamente ejercen otros países a razón de las propias pues boberías, ¿no?, que están haciendo ellos, por tratar de dominar el mundo, por su idea estúpida de dominar el mundo, de controlarlo todo, ¿no? Y vaya, muy curioso cómo ellos nos venden un discurso de odio sobre los dictadores que quieren gobernarlo todo, que quieren controlarlo todo, y es muy curioso que ellos son esa figura. Ellos son esa figura que les molesta el desarrollo de los otros, que mandan a boicotear el desarrollo de los otros. Muy chistoso, Bueno, voy a cortar ya este video porque ya se alargó mucho. Espero que les haya gustado este pequeño debate, y me gustaría leer sus comentarios, ver qué opinan, y ahí debatir un poquillo sobre estos temas.